Hoy nuestro invitado es Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de política de competencia. El proceso de integración europea está pasando un momento muy difícil. La crisis económica está teniendo consecuencias sociales muy duras en muchas partes de la sociedad europea y esto se ha proyectado o se ha trasladado incluso a una crisis política. El sistema de partidos está cambiando, aparecen nuevas fuerzas políticas, lo cual en sí no es ni bueno ni malo. Los ciudadanos quieren apostar por fuerzas políticas que no son las tradicionales, tienen todo el derecho de hacerlo, pero una parte de esas fuerzas políticas que aparecen, y de los liderazgos y de las voces que aparecen y que se escuchan, son voces que recelan del proceso de integración europea, son voces que llaman a los ciudadanos a refugiarse detrás de cada una de las fronteras de los Estados miembros, que empiezan a buscar diferencias entre unos y otros, empiezan a tener recelos hacia el de fuera, hacia lo extranjero, aunque el extranjero sea un ciudadano del país de al lado, formando parte con ellos de la Unión Europea desde hace muchos años. En el conjunto de la zona euro el paro es 11 y pico %, Estados Unidos tiene un paro del 6%, y al inicio de la crisis, más o menos, las cifras de paro de Estados Unidos y la zona euro se parecían. Y los ciudadanos sufren esas condiciones, no solo por lo que supone la pérdida de trabajo, no encontrarlo, peores condiciones de vida, sino por la incertidumbre y la inseguridad de futuro que eso genera, no solo en quienes sufren el paro, sino en todo el entorno de los ciudadanos, en sus familias, en su entorno. En Europa, los ciudadanos, la opinión pública, tenemos una preocupación ante la desigualdad muy superior a la que tienen otras partes del mundo. Eso genera desafección política, genera alejamiento respecto de quienes aparecen como responsables de no ser capaces de dar una salida a esa situación. También se ve una emergencia de fuerzas populistas, euroescépticas, a veces xenófobas, populismos que en el centro y el norte de Europa son prácticamente todos populismos de derecha y a veces de extrema derecha, y en otros países lo que se produce es una aparición de fuerzas políticas también recelosas del proceso de integración europea y con planteamientos más a la izquierda. Voces que reclaman la defensa de la identidad propia frente a todo lo extranjero y tentación proteccionista en lo económico. Hay otra parte importante de la sociedad europea que sigue confiando en el proyecto europeo y que sigue apostando por poner en común cada vez más esfuerzos, energías y soberanía en una serie de áreas en la que nos irá mucho mejor actuando unidos que por separado, pero la pregunta no es qué es lo que nos gustaría que pasase, sino qué hay que hacer. Primero, para tomar las decisiones en la Unión Europea, el papel de la Comisión Europea es muy importante. La Comisión tiene como función principal representar e interpretar el interés general europeo, la responsabilidad de hacer cumplir los tratados y de hacer cumplir las reglas. Y tercero, la Comisión tiene que ejercer el monopolio de la iniciativa legislativa. Para ejercer las funciones, casi siempre la Comisión tiene el apoyo del Parlamento. El Parlamento es la otra institución que representa el interés general europeo, representa a los ciudadanos europeos, tiene en una serie de áreas capacidad de tomar las decisiones relevantes. Y esto, por ejemplo, ha sido clave en la crisis. ¿Por qué? Pues porque en la crisis el dinero para resolver los problemas de financiación de un Estado miembro en la zona euro no está en el presupuesto europeo. El presupuesto europeo se aprueba en codecisión, en colegislación por el Consejo y el Parlamento, a propuesta de la Comisión. Pero cuando llegó el momento de apoyar a Grecia, y ahí no hay dinero en el presupuesto europeo, el Parlamento Europeo no tiene capacidad de crear un crédito presupuestario, la Comisión no puede presentar una iniciativa para aumentar los recursos del presupuesto europeo, que está ya aprobado y dentro de un marco plurianual, y los que han decidido desde el inicio cómo financiar las necesidades de Grecia son los Estados miembros. Se ha roto el esquema comunitario tradicional, que es el que permite una armonización de intereses y una puesta
encima de la mesa del interés general para orientar las decisiones, ha añadido elementos a la crisis política y a la crisis de relación entre los ciudadanos y opiniones públicas nacionales y la Unión Europea. Esos ciudadanos perciben que quien decide las condiciones es otro país, otro gobierno, otro parlamento, y en particular uno del país más grande, que es Alemania, aunque todos los demás estados participan en las decisiones y discuten entre sí las decisiones, pero es un país imponiéndole condiciones a otro, y las condiciones vigiladas en una tarea de policía por la institución común que es la Comisión Europea. Ahora ha llegado el nuevo gobierno de Syriza con un programa en el que rechazaban la existencia de un mecanismo de rescate. Yo creo que el gobierno griego en pocas semanas ha tenido un baño de realidad, creo que se ha dado cuenta de cuáles son los límites objetivos que no dependen de un programa electoral, sino que depende de la situación objetiva de un país que no tiene capacidad de financiarse por sí mismo, que tiene problemas estructurales enormes. Tiene que ver en estos meses los socios de Grecia y el propio gobierno griego tienen que ir recuperando la confianza, ampliando el diálogo más allá de los temas que han estado encima de la mesa en el momento clave de llegar a una solución urgente para evitar el desastre, y tiene que generarse confianza para que Grecia deje de ser gradualmente, no lo va a dejar de la noche a la mañana, pero deje de ser gradualmente un problema muy serio, porque no solo es un problema para los griegos, que lo es sin duda, que están en unas condiciones, atravesando unas condiciones durísimas, es algo que nos importa a todos los demás países de la zona euro, importa desde luego a la periferia, al sur, importa a Portugal, importa a España, importa a Italia, importa a Irlanda, que también está en la periferia, aunque no tan al sur como nosotros. Bueno, esto es lo urgente de este año, el que la solución a los problemas de Grecia se encauce de una forma más estable de lo que ha estado encauzada desde 2010 hasta ahora. Pero no es el único problema que tenemos. Tenemos un problema serio de crecimiento. Aparte de Grecia, la zona euro crece muy poco. Eso ya sucedía antes de la crisis. Desde mitad de los años 90, el ritmo de crecimiento medio de la zona euro, de los países de la zona euro, ha ido bajando, en un proceso que no encuentra unas explicaciones totalmente convincentes, pero que está ahí, todas las estadísticas lo demuestran, y ese es un tema muy serio, que hay que ligarlo no solo con los niveles de empleo tan bajos que tenemos y con las tasas de paro, hay que ligarlo también con esa desazón que tienen las sociedades europeas, con el malestar, con la desafección. La crisis ha demostrado que nos faltaban instrumentos en la Unión Económica y Monetaria. Algunos de ellos ya se han creado, no solo el mecanismo de financiación para países con problemas de financiación seria, el mecanismo de estabilidad, que ya está ahí, y hoy tenemos un supervisor único de la zona euro, está empezando a funcionar después de todo el proceso de stress test que tuvo lugar el año pasado. Hay un mecanismo único de resolución de crisis bancarias en la zona euro, que se acaba de poner en marcha el 1 de enero. Hay que decir que el rescate del sistema bancario español ha sido un modelo que ha servido para ir orientando algunos de los elementos importantes de ese mecanismo único de resolución. En todo caso, en el sistema bancario, la unión bancaria se ha puesto en marcha a la vez que se actuaba en la crisis. Pero hace falta más cosas. Hay una conciencia clara de que las políticas macroeconómicas, la política de gestión de la demanda monetaria y fiscal de la Unión Económica y Monetaria no están funcionando bien. La monetaria funciona porque tenemos una institución federal, el Banco Central Europeo. Le ha costado tomar decisiones en materia de política monetaria heterodoxa, pero ya lo ha adoptado y ahora, el 1 de marzo, empiezan a actuar comprando deuda en el mercado secundario, pero la política monetaria no basta, hace falta política fiscal. Y la Unión Económica y Monetaria no tiene un mecanismo de política fiscal para actuar cuando la demanda agregada no está llegando al nivel necesario para aprovechar las posibilidades de crecimiento. De nuevo, Alemania, que tiene un superávit de balanza por cuenta corriente espectacular y que no tiene déficit público. Alemania tiene un exceso de ahorro
Y ese exceso de ahorro no está siendo aprovechado para introducir algo más de demanda vía inversión en la Unión Económica y Monetaria. No hay un nivel de solidaridad suficiente entre quienes no tienen dificultades y pueden contribuir a resolver los problemas de quienes sí las tienen, y los que sí las tienen quieren la solidaridad, pero a veces no manifiestan la responsabilidad y el compromiso responsable para dar confianza a quienes podían ayudar. Y este debate es un debate clave en este año 2015. Hay mejores expectativas, pero las mejores expectativas no llevan hasta previsiones económicas que nos permitan decir hemos salido de la crisis. En la agenda de prioridades hay también al menos 3 decisiones clave que se están discutiendo ya y que van a ser adoptadas gradualmente a lo largo del año para ampliar las posibilidades de crecimiento y mejorar la competitividad de la economía europea. La Unión por la Energía, una nueva estrategia en materia energética para reducir los costes de la energía en Europa. Segundo, para aumentar la seguridad en el aprovisionamiento en Europa. Tercero, para mejorar la eficiencia energética en Europa. Y cuarto, para que, a través del desarrollo de renovables o del control de emisiones de CO2, Europa siga estando a la cabeza en la lucha contra el cambio climático y en una economía cada vez menos dependiente de las energías fósiles. La seguridad en el aprovisionamiento, la crisis de Ucrania, la crisis con Rusia, que es muy seria. Hay países que tienen un 100% de dependencia del gas ruso en sus aprovisionamientos de gas. El otro problema nuevo, serio, en términos de competitividad, es el precio del gas en Estados Unidos, que ha cambiado radicalmente con el shale gas, con el gas de esquisto, o fracking, o como se le llame ahora en castellano, y eso hace que los costes de energía, y en particular de gas, en la economía de Estados Unidos sean considerablemente más bajos que los costes que pagamos los europeos. Hay otras 2 iniciativas que las voy a enunciar simplemente sin entrar en detalle. Una, el ir hacia un mercado único de capitales. Tenemos una unión bancaria en la zona euro. Lo que sigue existiendo en Europa, y en particular en la Europa continental, es una dependencia de la financiación bancaria altísima. Es una situación inversa a la de Estados Unidos. En Estados Unidos la financiación bancaria representa el 20-25% máximo de la financiación del tejido empresarial. En la Europa continental es exactamente lo contrario, 75-80% de la financiación es bancaria. Si los bancos tiemblan, todo el sistema productivo se agarra una pulmonía. Y tercer elemento, la agenda digital, que ya estaba como prioridad en la Comisión Barroso II, avanzar hacia un mercado único digital, que quiere decir mercado único para el comercio electrónico, regulación armonizada a escala europea de la propiedad intelectual en Internet y en el mundo digital, regulaciones, estandarizaciones, etcétera, armonizadas, incluso un mercado único de telecomunicaciones y no 28 mercados de telecomunicaciones, competir con condiciones menos desiguales respecto de los grandes operadores del mundo digital que vienen básicamente de Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo más relevante, que no es poco, que hay en este año 2015. Simplemente citar, sin hacer ningún comentario más, un elemento político muy importante que va a tener lugar en 2015, que son las elecciones británicas. Ganen los laboristas o ganen los conservadores, no parece que ni uno ni otro vayan a tener mayoría absoluta, por lo tanto vamos de nuevo a coaliciones. Pero en este caso hay una coalición de difícil repetición, que es conservadores con liberales. Hay un compromiso del Partido Conservador de que si ganan, convocan un referéndum para decir sí o no a la presencia del Reino Unido en la Unión Europea, y hay una presión que no ha existido en elecciones anteriores, muy fuerte sobre los euroescépticos del Partido Conservador por parte del Partido por la Independencia, con lo cual el riesgo de ese referéndum es alto. Ha salido ayer publicada una encuesta donde dice que el sí, a favor de permanecer en la Unión Europea, avanza, pero el momento
en el que se conozca el resultado de las elecciones británicas en la primera semana de mayo, va a ser un momento también importante para ver si de las crisis derivadas de la crisis económica nos vamos a trasladar a una crisis derivada de un elemento tan importante como es la duda sobre la presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Pues la salida del Reino Unido sería catastrófica para ellos, pero sería también muy mala para todos nosotros. Sería un palo muy gordo a la credibilidad del futuro de la integración europea, y no hay que descartar que vayamos a vivir unos meses de turbulencia hasta que se aclare el panorama de ver quién gobierna en Reino Unido y qué planes tiene en relación con la presencia en la Unión Europea quienes gobiernen en Reino Unido. Bueno, ya me callo. Muy bien.